Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a este programa de radionuevaera.es, en el que pretendemos darles información, darles contenidos. No buscamos entretener, nuestro propósito no es entretener, sí hacer los contenidos amenos, sí hacerlos accesibles, sí buscar que no se aburran con nosotros, sino más bien motivarles, ¿no? Pero no es nuestro objetivo el entretener en el sentido de hacer que piensen en otras cosas distintas de las que son fundamentales y las que son importantes. Pretendemos que incentivarles para que piensen en sí mismos, para que se preocupen de su propia identidad y su propio proceso vital, y de esa manera puedan mejorar su estado personal en esta época, en muchos sentidos tan convulsa que vivimos y en la que existen en muchos aspectos bastantes pérdidas de referencias. Eh, Al otro lado de la línea telefónica hoy vamos a hacer una entrevista un día más en vía internet, y al otro lado de la línea de internet de la DCL está Chandrika Chaitanya, profesora de yoga y de ayurveda desde hace más de 20 años, enfermera de profesión, eh, discípula del maestro Swami Shankiratilagananda y perteneciente a la escuela védica. Buenas tardes, Chandrika. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes. Seguimos en la línea de intervenciones que estás teniendo en estos programas, los que accedes a darnos la información que llevas acumulada a través de tus estudios y a través de tus prácticas y a través de tu experiencia, que te agradecemos mucho. Y tratamos hoy, hemos planteado una serie de temas a través de mail que podíamos hablar y que pensamos que pueden interesar a muchas personas, ¿no? Y hoy estábamos pensando, hemos traído el tema del ego, ¿no? Del ego, este personaje que tiene tan mala fama, ¿no? Cuando a alguien se le llama egoísta, pues parece que está muy centrado en su ego, y le poníamos un título a la entrevista de hoy que era el ego, eliminarlo o educarlo. Eh, ¿Qué perspectivas tienen las enseñanzas védicas respecto al ego? Ujú. Las enseñanzas védicas son muy interesantes al respecto de lo que somos en nuestra naturaleza y aportan una luz de comprensión de cómo está formada nuestra estructura, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental. De hecho, se dice que tenemos 3 cuerpos y 5 envolturas. Esas 5 envolturas están, digamos, como adjuntas a esos 3 cuerpos. Y hay un cuerpo físico y hay un cuerpo mental. Y en ese cuerpo mental se introduce el ego. Y no solo el ego forma parte del cuerpo mental, sino también diferentes aspectos como nuestra conciencia, como nuestro intelecto. Aportan la luz del conocimiento de que, sin duda, como comentábamos antes, a micrófono todavía cerrado, el ego es algo imprescindible para mantener nuestra vida. Uno necesita tener conciencia de sí mismo, de ser una identidad, para poder vivir y desarrollar su vida. Y por lo tanto, pues, como mínimamente se exige, por naturaleza, poder comer, poder vestir y poder vivir, en fin, supervivir. Pero por otro lado, también el ego está metido y a veces incrustado en nuestra mente y parece ser que es el que
lleva la voz cantante a la hora de querer o desear todas las diferentes cosas en la vida, ya no solo lo necesario para la supervivencia, sino lo que incluso puede ser completamente superfluo. Y por otra parte, el ego también entra muchas veces en enfrentamiento frente al ego de los demás. Es como una capa que necesita existir para asentar nuestra identidad. Pero por Que otro está, lado, hay que ver qué quiere decir ese ego, porque muchas veces, como decíamos y como decías, se manifiesta de una manera egoísta, solo, todo solo para mí, manifestado también ese para mí de muchas otras maneras y a veces con muchos otros, lo que le llamamos no virtudes, ¿no? Desde la codicia o desde el orgullo, desde la cólera, o sea, el ego manifestado en muchas diferentes formas. de alguna forma el ego tendría que ver con el yo y lo mío, ¿no? O sea, con los procesos que nos dan protección como seres vivos y al mismo tiempo lo que se refiere a nuestras pertenencias, ¿no? Sí, así es. De hecho, la palabra ego se traduciría como yo, o sea, mi conciencia de ser, ¿no? De ser yo. Pero claro, el asunto es que también depende dónde está radicada nuestra conciencia de ser. Si es en el tener, como estamos diciendo, entonces el ego no se frena. El ego desea tener. El ego desea construirse a base de tener y tener cosas. Pero entonces hay que tener cuidado porque ¿dónde está entonces la conciencia de ser? Ya no solo la de tener, sino la de ser. ¿Es exactamente en el ego o podemos avanzar y profundizar más en lo que somos y tal vez descubrir que no solo somos ese ego, eso que va impregnado de todo ese deseo de tener y de poseer, ¿no? Nuestra mente se comunica con el mundo a través de los sentidos y los sentidos nos transmiten muchas veces el beneficio de las cosas. Me gusta una comida, me gusta lo que veo, me satisface eso que saboreo, me satisface eso que escucho, pero ¿y cuando no se te satisface? ¿Qué hacemos? Nos entra malestar, nos ponemos orgullosos, nos ponemos codiciosos, nos ponemos coléricos, no me gusta lo que me dicen. Entonces tiene un doble sentido, el cual, como decíamos en la orientación de esta charla, ¿qué hacemos? ¿Lo educamos o lo eliminamos? Eliminarlo no es posible, no tiene por un lado mucho sentido. ¿Qué hacemos con alguien que no tenga ego, ¿no? Ni siquiera qué querría, qué desearía en su vida. ¿Empezaría a trabajar, por ejemplo, para comer o para, ¿no? Pero claro, educarlo tal vez sería la mejor manera, comprender lo que es y saber cómo debemos de orientar nuestra vida para evitar cuanto más mejor todas actitudes egoístas, porque cuando a nosotros nos corresponde el egoísmo nos puede encantar, nos puede gustar mucho defendernos frente a ese ego. Pero ¿y cuando vemos en los demás que manifiestan frente a nosotros actitudes egoístas? Entonces nuestro ego también se revela y dice, no, 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 yo no puedo soportar ni tengo por qué soportar el egoísmo de la persona de enfrente. Entonces, hay que comprender hasta dónde podemos dejar, si es que podemos dejarle completamente libre, que el ego haga lo que quiera, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué límite tiene? Sí, de alguna forma, si podemos observar al ego es porque nosotros no somos el ego, ¿no? Ese es el Eh, punto importante. Esa es la frase casi más correcta, ¿no? Si podemos observarlo es porque no somos solo el ego. Luego, si es algo que tenemos, que forma parte de nosotros, lo que debemos de hacer es educarlo. Y si alguna vez hay que eliminarlo y darle un meneo, ¿no?
para que se calle o para, ¿no?, para domarlo un poco, pues es lo que hay que hacer. ¿Y cómo lo educamos? ¿Es necesario el cultivar las virtudes que son opuestas a los sentimientos propios del ego? Quiero decir, ¿el egoísmo se le cura con generosidad? ¿O cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, por otro lado, más bien, también el ego tendrá virtudes positivas, ¿no? Porque gracias al ego, por ejemplo, pues podemos defendernos de los ataques de alguien, pero de los ataques ya no solo me refiero a nivel de palabra, sino físicamente. El ego te ayuda a mantener tu vida. El ego es necesario, ¿no? Eso por descontado. Y entonces, en ese ego están manifestándose, o ese ego se está manifestando de muchas maneras, porque el ego no solo tiene por qué ser negativo, el ego puede ser un ego que no sea, por ejemplo, posesivo, tenga un ego muy generoso, ¿no? Entonces Ajá. ahí también tenemos que comprender que el ego puede tomar muchas diferentes caras, como decimos cuando no nos gusta, puede tomar, o es porque está tomando esos aspectos negativos. Pero sin duda es posible, lo mismo que sabemos y conocemos personas que tienen muchas virtudes y esas son también manifestaciones de esa misma persona, de su ego. Por lo tanto, el ego no siempre hay que tacharlo como malo, ¿no? Ego, te tienes que callar. Hay veces, el ego tiene que ir aprendiendo y tiene que ir, ¿cómo diríamos?, formándose a lo largo de la vida, pero luego también tienes que ir desprendiéndote de él. El maestro de mi maestro, el maestro de Swami Sankara-Tilakananda, que fue Swami Tilak, decía que tienes que pasarte media vida construyendo tu ego, pero luego tienes que pasarte la otra media olvidando tu ego. Porque tiene que Ajá. haber un punto de construcción para poder desarrollar tu vida adecuadamente. Imaginemos que vivimos en un sitio en el que la sociedad nos ataca y no nos permite, por ejemplo, pues desarrollar nuestros ideales. Supongamos que estamos en una sociedad en la que, por ejemplo, el aspecto de filosófico o religioso o de ideología de las personas es atacado porque todos tienen que pensar de una manera determinada. Entonces, uno tiene que ir construyendo su ego porque eso no debe de ser permitido. Pero luego, por otro lado, también tienes que aprender a dejar tu ego aparte y entonces poder vivir y sobre todo en la frase que tú dijiste antes, si yo lo puedo observar es porque no soy yo completamente todo ese ego. Es como cuando un actor se plantea y está haciendo un personaje, está tomando en esa obra de teatro que hace un ego determinado. Hoy soy el rey Lear, ¿no? Pero cuando acaba su función de teatro, tiene que quitarse la ropa de esa construcción que ha hecho de personaje y entonces pasar a ser el mismo, independientemente de que hoy es el rey Lear o mañana es otra persona en otro teatro, en otra obra de teatro. Así nuestra vida se va construyendo de diferentes obras de teatro. Uno es actor a veces siendo padre, otras veces siendo hijo, otras veces siendo un carpintero, otras veces actúa como médico, otras veces actúa como amigo, otras veces como conductor, pero también luego te tienes que quitar todos esos personajes. Y lo más importante entonces es saber y llegar a conocer quién eres tú verdaderamente y saber cómo es tu ego, qué personajes tienes, en qué mundo estás viviendo, no externamente, sino en qué mundo mental y de tu construcción estás viviendo tú, en qué facetas se manifiesta tu ego, eso que es necesario para existir, pero que debe de manifestarse de la manera más adecuada, sobre todo por un lado, para que no te impida conocer tu verdadero ser, que no es solo el ego, sino que es mucho más allá, y también para permitir que en nuestra interrelación con todos los otros seres el ego ocupe su lugar.
adecuadamente, ocupe su espacio y su sitio. Bueno, lo comentábamos esto antes, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Que el ego tiende un poco a extralimitarse, ¿no? Aunque su función sea, aunque no, si bien su función es preservar la vida, darnos lo adecuado para nuestro propio beneficio, y procurarse por el desarrollo de nuestra identidad, pues muchas veces se pierde lo accesorio o quiere mucho de muchas cosas o se vuelve excesivamente codicioso, ¿no? Eh, pero en realidad se orienta en el mismo sentido que nosotros le hemos inducido, ¿no? Sí, sí, sí. Se orienta sin duda en ese sentido y nosotros desde pequeños vamos construyendo nuestra manera de ser en virtud también de lo que aprendemos de los demás, nuestra familia, nuestro círculo, nuestro entorno y también ya no solo desde pequeños, sino a lo largo de toda la vida. Aún somos más mayores como ahora mismo y podemos ir aprendiendo, pero lo que es importante es buscar ese punto de conciencia de qué es lo que tú necesitas aprender para desarrollar esta vida, que no solo construya o te construya desde el punto de vista del ego, la parte, diríamos, como más externa o una de las partes externas de lo que tú eres, sino entrando a trabajar más profundo contigo. Por eso creo que la respuesta a esa pregunta de ¿qué hacemos? ¿Lo eliminamos, lo matamos o lo educamos? Más bien sería educarlo, tener en cuenta el mundo en el que tenemos que vivir, tener en cuenta cómo nos conviene vivir y desde luego no dejar que el ego, que siempre está deseando, como decíamos antes, para tener, dado que se relaciona con el mundo por medio de los sentidos y los sentidos nos dan la satisfacción o no. Entonces, debemos de, digamos, tener espacios de pensamiento personal, espacios de análisis de uno mismo para saber orientar cómo debe educarse o cómo debe de atarse al ego, si con una cadenita muy corta y tenerlo más bien controlado o dejarle que campe a sus anchas y entonces Dios sabe dónde iríamos a parar. Cuando vemos, por ejemplo, a los niños a veces mal educados o que no saben tener su límite, niños que calificamos, digo niños, pero también estamos hablando de personas mayores, ¿no? Que calificamos exactamente esa palabra egoísta, que solo las quiere para sí, que no comparte, que no es generoso, con lo que decíamos antes también. Debemos de, como decíamos, de educarle. Y en la pregunta de antes, ¿y cómo le educamos? Yo creo que sin duda, primero analizándose uno mismo, sabiendo cuáles son sus actitudes egoístas, que como te comentaba antes, creo que se manifiestan de muchas maneras. La actitud egoísta en la pereza, ¿no? Porque solo quiero lo más cómodo para mí. La actitud egoísta en la cólera, porque me dejo salir mis emociones porque no me estás permitiendo hacer lo que mi ego quiere. La actitud frente manifestada del ego como codicia, porque quiero las cosas y las quiero yo para mí, utilizándolas solo yo y deseo tener estas cosas. Sin duda que yo creo que el punto está en el análisis personal, lo cual lo he aprendido de los maestros y desde luego de mi maestro, de Swami Sankaratilakânanda, en el que hay que hacer siempre un análisis personal de cómo uno está viviendo su vida. Porque como nos descuidemos, el ego salta enseguida. El ego tiene una fuerza muy poderosa. Es un ímpetu, una energía muy poderosa. Entonces hay que comprender cuáles son los pasos que da y cómo debemos de orientarlo. Y para eso nada mejor que el análisis y el discernimiento sobre las actitudes de nuestra propia vida. O sea, esta noche, por ejemplo, analizar y discernir qué actitudes he tenido yo hoy.
porque es la manera de ir revisando nuestra vida y revisando y educando nuestro ego. Por lo tanto, la toma de conciencia es fundamental en ese proceso, el análisis, el autoanálisis y la toma de conciencia en ese proceso de educación del ego, de esa parte de nosotros mismos que, como bien dice, está muy ligada a lo emocional, que nos condiciona mucho emocionalmente. Pero, ¿qué hacer cuando se extralimita? ¿Qué hacer cuando observamos que nosotros mismos tenemos tendencias excesivamente egoístas o que por un motivo o por otros repetimos los mismos errores varias veces? Esto es muy frecuente, ¿no? Yo creo que pasa mucho esto, ¿no? Creo que muchísimo y muchas veces nos ponemos también muy cansados con nosotros mismos, ¿no? O esa repetición constante de los errores una y otra vez, ya hay muchas veces que nos harta, ¿no? Dices, ya está bien, ya estoy más que harto de cómo estoy, de cómo soy o de cómo actúo, de cómo hago las cosas, ¿no? Otra vez el mismo error, otra vez el mismo error, ¿no? Claro. No hay, es que yo no veo más salida que exactamente. Volvemos a, es que es decir lo mismo, pero uno tiene que analizarse cuando está saliendo el ego más allá de lo debido. Si uno es consciente y cada vez, conforme vamos analizando cada día nuestro día, vamos siendo más conscientes de cómo hacemos las cosas, por eso sin duda que es necesario. Necesaria ese autoanálisis diario. Si uno solo se da cuenta en un momento cuando ya has llegado a un límite y la persona, por ejemplo, con la que estás, o tú mismo, caes en la cuenta de que te has pasado muy bien, puedes y debes pedir disculpas, puedes y debes rehacer la extralimitación que has tenido y entonces comprender de cara a los demás, disculpa, me ha pasado esto, pero luego también comprenderlo de cara a ti, de dónde ha surgido esta extralimitación que he tenido, ¿no? Y entonces de esa manera conocer dónde está el punto a partir del cual tú te empiezas a pasar de la cuenta, más allá de la cuenta. Entonces, es que es eso lo que hay que hacer, porque si lo haces solo una vez, si pides disculpas solo una vez, si a veces incluso aunque te lo digan ni siquiera pides disculpas y saltas justificándote, en fin, engrosando todavía un poco más tu ego, bueno, vas a seguir siendo, si es que te has planteado alguna vez que tu ego se debe educar y no puedes permitirte hacer las cosas como las estás haciendo, entonces tienes que tomar medidas. Si el planteamiento personal que tenemos es que no importa y que yo soy como soy, que son los demás los que muchas veces me atacan y como me atacan, entonces yo me tengo que defender de esa manera, entonces nuestro ego se sigue engrosando y cada vez será más difícil cambiar algo en nuestra vida y de alguna manera pues viviremos una vida en la que a lo mejor a veces estemos muy contentos porque nuestro ego gana frente a los demás, pero también por otro lado no tendremos un conocimiento más profundo y más verdadero sobre lo que es el sentido en nuestra vida. El ego es como una herramienta. Yo creo que tiene que ser una herramienta muy sujeta de nuestra mano y utilizarlo siempre en los momentos en los que sea necesario, pero lo mismo que cualquier herramienta debemos de aprender a utilizarla, saber cuándo hay que utilizarla, dar el golpe adecuado para, como un martillo, a veces más pequeñito porque tienes que clavar un clavo muy chiquitito, otras veces lo necesitas el golpe más fuerte o incluso una herramienta del mismo tipo, un martillo más gordo porque necesitas hacer otras acciones. Pero el análisis es necesario si queremos educar el ego. Sí, porque según cuenta bueno, los escritos
cristianos del Antiguo Testamento hebreo, el Lucifer, que podría ser una personificación mitológica y un poco exagerada tal vez, ¿no? Pero un poco de este ego, es un personaje que dicen que se pagó de su belleza, ¿no? Que el primer pecado que cometió fue el orgullo, ¿no? La soberbia, ¿no? Ujú. A lo mejor es que mientras que no entramos en la humildad necesaria para reconocer nuestros errores, no podemos entrar en otro estado de conciencia de autocontrol, ¿no? Sí, a ninguno nos gusta que nos reconozcan, no nos gusta, nunca nos gusta. La primera vez que nos dicen, oye, tú tienes este defecto, este fallo, tú has actuado mal conmigo de esta manera, tú has hecho lo otro, estás haciendo esto otro, siempre la primera respuesta estoy casi segura de que siempre es no. No tienes razón, yo tengo razón, yo sé lo que hago, porque el ego está ahí, siempre de cara a la vida. Entonces siempre se quiere defender, pero no debemos de dejar hacer así las cosas. Si, yo la manera más palpable es que siempre veo que cuando nosotros estamos dispuestos a decirle a alguien lo que está haciendo mal, entonces estamos muy dispuestos y tenemos mucha razón en saber por qué los otros están haciendo las cosas mal. Pero cuando es a ti a quien te lo dicen, cuando es a mí a quien me lo dicen, enseguida salto defendiéndome y diciendo que no. Entonces, no nos gusta muchas veces la actitud, como decíamos, de los demás de cara a nosotros, pero en cambio nos queremos permitir nosotros tener la misma actitud de cara a los demás. No es posible eso. Pero el ego siempre salta sin pensar, siempre dice las cosas muchas veces sin pensar, por eso los errores son muy palpables. Y es que necesitamos vivir en nuestra mente de una manera más serena y con los demás de una manera más serena. Y para vivir de esa manera más serena, más armónica, más equilibrada, para no vivir una vida en la que al final, como a veces ya hemos tratado alguna vez también, uno está muchas veces que no puede dormir, está irritado o sufre diferentes enfermedades. Y comento lo de las enfermedades porque las enfermedades en el cuerpo, desde el punto de vista de la Ayurveda, son debidas a las afecciones de la mente, y una de las afecciones de la mente es el exceso de ego, como decíamos, manifestado de muchas maneras. Entonces, si queremos vivir una vida más armónica y más serena, tenemos que tener ese cuidado ante nuestro ser más externo, el ego, y para también ayudar a descubrir a nuestro ser más interno. Tema interesante, como decíamos antes, si analizamos el ego es porque no somos verdaderamente el ego, entonces, ¿qué somos? Tenemos que ir ahí, ¿qué somos verdaderamente? Pero si nuestro ego está muy engordado, si nuestro ego está muy engrosado, si nos rodeamos solo de actitudes orgullosas, codiciosas, hipócritas, egoístas en general, entonces no vamos a poder, no nos va a permitir traspasar esa capa de egoísmo y ir a ver qué realmente somos, qué verdaderamente somos. Entonces, y ante también la respuesta un poco a la pregunta que hacías al principio, ¿qué nos ofrece el conocimiento védico al respecto? El conocimiento védico ofrece el estudio, la comprensión y saber desde el punto de vista védico que verdaderamente no somos el ego, no solo somos eso, sino que somos algo más. Y entonces hay que estudiar o hay que investigar a ver qué es lo que nos ayuda a descubrir ese algo más. Alguna vez creo que hemos hablado de la meditación. Entonces la meditación muchas veces hace acallar el ego, hace calmar el ego, hace decirle quieto y descubrir ese un poco más allá. Y de esa manera también vamos viendo que esas manifestaciones de ego las vamos teniendo más claras. Ah, esto es una manifestación de esto. No debo de hacer estas cosas así. ¿Pero por qué? Pues porque no me vienen ni bien a mí ni bien a los demás con los que convivo, con los que desarrollo mi vida. Entonces siempre es todo, verdaderamente es todo para un objetivo posterior, ¿no? Para descubrir un objetivo que está más allá.
Había una frase por ahí que a mí se me ha quedado en la cabeza, ¿no? Que decía que el ego era, en el fondo, consciente de su falta de realidad y que por lo tanto necesita estar afirmándose continuamente, ¿no? Ujú. Claro, posiblemente también eso, si es que en el mundo en el que vivimos necesitamos tener esa afirmación, es necesaria. Claro, es posible que reconozca su irrealidad, pero uno, es curioso que aunque la reconozca, vivimos casi la mayor parte de las horas y de los momentos del día con el ego por delante. Es que es curioso. Por eso hay que tener ese análisis, ese cuidado. Es como que tienes una manzana y la tienes que mirar desde distintos puntos de vista, ¿no? O un objeto mirándolo bien, cuidado con ello, ¿no? O saber que tienes un objeto peligroso en la mano y que tienes que controlarlo y cuidarlo para saber hasta dónde puede llegar. Vaya a ser que si te pasas un pelín, se va más allá de la cuenta y te puedes cortar. ¿No? O quien tiene una sierra mecánica, ¿no? Cuidado con ella si no la sabes manejar. Entonces, es que es posible que reconozca su irrealidad. Claro que sí. Si nos damos cuenta, si nos callamos ahora mismo un momento y decimos, a ver, ¿dónde está mi ego? Es que verdaderamente vive en un mundo de irrealidad a veces. Irrealidad real también, ¿no? Que tiene su miga la cosa, ¿no? Es un Pero mundo que, disculpa. sí, perdona, un mundo mental de imágenes o de recuerdos o de imaginación, ¿no? Claro, nuestra vida se construye así, ¿no? Por eso, por un lado, como decimos, tenemos que construir nuestro ego. Fíjate tú la enfermedad, por ejemplo, del Alzheimer, que yo considero que no es solo una enfermedad, es que la persona pierde la memoria. Es que perder la memoria es mucho, porque fíjate tú, las personas muy avanzadas con esa enfermedad es que, ¿dónde está su ego? No, o sea, se pierde absolutamente. Entonces Ah, eso ya no es un olvido de la memoria, es que es una aniquilación de ese ego, ni siquiera saben. Llegan a un punto en el que ni siquiera sabe si lo que tiene a mano eso se puede comer o no se puede comer, si le va a mantener para sobrevivir o lo que se va a comer va a ser algo que le va a llevar a morirse, por ejemplo, a enfermar más todavía. Entonces, el ego es necesario. Vivimos gracias al ego, pero no es solo el ego nuestra vida. Por eso, de nuevo, reconocimiento, análisis, saber hasta qué punto tiene que llegar y cómo utilizar ese ego. Con un objetivo, si es que en nuestra vida tenemos un objetivo de vivir en Dharma, de vivir en una vida equilibrada, de vivir en una vida armónica. y había una imagen que en algún sitio también he leído, he oído en alguna conferencia, que decía que teníamos que conducirnos a nosotros mismos o a nuestro ego como el conductor de cuadriga romano de las películas, ¿no? Ujú. Que con dos manos va conduciendo cuatro caballos, ¿no? Y, Sí. y cada caballo sería uno el cuerpo físico, el otro el cuerpo pránico, el otro el emocional, el otro el intelectual, ¿no? Mm. Que forman como los cuatro cuerpos de esa estructura egoica, ¿no? Sí, en el Veda también se dice exactamente, se saca esta imagen que me acabas de decir como, mira, hay un texto importantísimo y que además vamos, es la esencia de toda la gran cantidad de textos védicos de enseñanza que hay, sobre todo de los textos filosóficos del Veda, que son los Upanishads. Y la esencia de todo eso está contenida en un texto que se llama Bhagavad Gita. En este Bhagavad Gita es una enseñanza a través de 18 diálogos que un maestro, el señor Krishna, le da a su discípulo Arjuna. Creo que la pasada entrevista que teníamos comentábamos algo, decía algo de la enseñanza que daba Krishna a su discípulo Arjuna. Bien, pues entonces se representa este momento en el que el señor Krishna le está dando la enseñanza a Arjuna,
en el que Arjuna está en un carro, en una cuadriga, pero son 4 caballos, sino que son 5. Entonces, este Arjuna, una persona como tú o como yo, necesita, para llevar este carro y conducir su vida, necesita alguien que sepa conducir, porque él se puede sentar arriba, coge los mandos de los caballos y tiene 5 caballos a su disposición, pero a ver si los sabe conducir o no los sabe conducir. Estos 5 caballos se entienden en el Veda que son los 5 sentidos, y entonces por un lado los sentidos son los que muchas veces te atan al mundo y construyen, como estamos diciendo, ese ego cada vez más, o si los sabes llevar de una manera adecuada, los utilizarás hasta donde necesites, pero luego también sabrán quedarse quietos y tranquilos, callados. Pero como a todos nos ocurre, no nacemos sabiendo hacer todo bien, no nacemos ni siquiera sabiendo luego dominar o controlar nuestra vida, por eso muchas veces tenemos muchos problemas emocionales, sentimentales y mentales con otras personas y con nosotros mismos. Entonces se tiene la imagen de que siempre necesitamos un maestro, alguien que te ayude y que te ayude a educar y a saber cómo guiar esos 5 caballos. Y este maestro es Krishna. Entonces se dice que este maestro está en nuestro interior, pero con el conocimiento. No es un maestro interior así, hago lo que me dicta mi interior, sino ese interior tiene que estar basado en un conocimiento certero de algo, ¿no? Y entonces saber cómo conducir perfectamente a esos 5 caballos, que son los que te van a ir guiando a lo largo de tu vida. Porque, démonos cuenta, nuestra vida se construye gracias a la percepción de los sentidos con el mundo, así se construye nuestra mente, gracias a la percepción que vamos recibiendo en nuestra relación con el medio entorno, y esa relación tiene el intercambio de los sentidos. Percibimos el mundo por los sentidos. Por lo tanto, según cómo tengas tus sentidos de cuidados o controlados, así se va a construir tu mente, así se va a construir tu ego y así vas a poder llevar el carro de tu vida adelante. Muy bien, pues te propongo, Chandrika, que ahondemos un poco más en este texto sobre Arjuna para un próximo programa, en que comentemos algunas cosas más de lo que Krishna le dice a Arjuna y, en fin, ahondar un poco más en este tema, si te parece. Me parece muy interesante, me parece muy bien. Sí, Muy sí. bien. Pues ya tenemos que despedirnos, se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna actividad de la Escuela Védica, de la Academia Yoga o de Casa Yoga para estos próximos días? Pues mira, sí, hay una actividad interesantísima y que voy a intentar resumirte brevemente. Ahora mismo entramos en un periodo en el que el día 26 de octubre es el día de Año Nuevo Védico. Lógicamente el calendario védico es un poco diferente del calendario gregoriano en el que vivimos también, con el que también nos ordenamos nuestros días. Entonces este día de Año Nuevo es el día, como digo, 26 de octubre. Previo al 26 de octubre, o sea, por ejemplo, hoy viernes, esta tarde, en la meditación que solemos hacer todos los viernes en Casa Yoga, vamos a hacerla orientada para una divinidad que es Kali, es la divinidad que vence sobre la muerte, y en este sentido también es la divinidad o la fuerza que cada uno, con la que cada uno podemos contar para vencer sobre, orientado y con esto que estamos hablando hoy, del tema que tenemos hoy, sobre todos los aspectos negativos que tenemos y que queremos de una vez por todas ayudar a vencer. Entonces, esta tarde la meditación de las 8 en Casa Yoga, a la que también se pueden conectar vía online, buscando escuela online, escuela védica online. Entonces pueden localizarnos y hacer la meditación con nosotros, y aprender los diferentes mantras que se enseñarán para coordinarse y atraer hacia nosotros estas energías poderosas
para vencer la muerte. Por otro lado, luego el domingo también tenemos la misma celebración, pero en otro programa, desde las 4:30 de la madrugada hasta las 3 de la tarde, y las personas pueden venir directamente a Casa Yoga a participar en cualquier momento a lo largo de toda esta franja horaria para participar de las diferentes actividades que haremos. Meditación, mantra yapa, repetición de mantras, diferentes actividades, descanso, viayán, un poco de ejercicio, para coordinar un poco también nuestro cuerpo y mente con esta festividad. Y por último, el miércoles, también dentro de todo este capítulo de actividades orientado a este año nuevo, que también se denomina Deepavali, entonces el miércoles por la tarde a las 8:30 hay una meditación en la Academia Yoga, en la calle Recogidas, y una conferencia también de nuestro maestro Swami Sankara-Tilakananda. Toda esta información la tienen en academiayoga.org. Muy bien, pues invitamos a nuestros oyentes a que acudan a esta web, academiayoga.org, para ver toda esta información y el resto de las actividades de esta escuela védica que hace una labor tan loable y que nos da pues su conocimiento de una forma gratuita. Muchísimas gracias, Chandrika, por estar junto a nosotros. Namaste. Namaste, Antonio, namaste a todos los oyentes y gracias de nuevo a ti también por permitir participar y llevar este conocimiento védico, que es el objetivo que tenemos, hacia todas las personas que estén interesados en ello. Recuerdo, si me permites, que si quieren pueden escribirme al correo electrónico o escribir a la web, gracias a la cual estamos emitiendo estas entrevistas, para hacer preguntas, para proponer temas de charlas o para preguntar desde por su salud a diferentes cosas que quieran, y entonces poder hacer un programa también muy interactivo. Sí, efectivamente. Chandrika, como especialista en Ayurveda desde hace más de 20 años, pues se presta a contestar sus dudas sobre salud. Le invitamos a escribirnos a info@radionuevaera.es, y nosotros pues le transmitiremos la pregunta a Chandrika para que dé contestación en el programa directamente en el día de su emisión, que será normalmente el jueves. Y sin más, me despido de ustedes, les emplazo para el próximo programa, les doy las gracias por estar junto a nosotros y les envío un fuerte abrazo. Soy Antonio Fernández Figueres.